Amén. Así que le damos gracias por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra de Dios. También le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios en estos tiempos, ya que es muy importante para nosotros, para no desconectarnos del Señor. Amén. Así que antes de entrar en la palabra, vamos a pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría, que Él nos abra el entendimiento, que Él, verdad, sea el que siembra la palabra en nuestro corazón. Amén. Gracias, Señor Jesús, gracias te doy, Espíritu Santo, por esta oportunidad que tú me das de poder compartir tu palabra, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, hablando, que seas tú hablando este consejo, Señor, a tus hijos, Señor Jesús, porque en estos tiempos necesitamos de tu palabra, necesitamos que tú nos aconsejes, Señor. Tu palabra dice que el pueblo se frena sin profecía, Señor Jesús. Así nosotros, Señor, no podemos hacer nada si tú no nos hablas, Señor Jesús. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú dando esta palabra, Señor, que cuando nosotros lo escuchemos, Señor, cuando tus hijos lo escuchen, Señor, sea la palabra que están esperando, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Así que voy a compartir un tema que lleva por nombre Fieles donde Dios nos plantó. Amén. Así que vamos a ir en el versículo Salmos 1:3. Salmos 1:3. Dice así, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, dice la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios nos da un ejemplo de un árbol plantado junto a corrientes de aguas, dice, que da su fruto en su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará, dice la palabra de Dios. Entonces, Salmos 1:3, si nosotros cuando lo leemos, dice que el árbol solo fue plantado, porque dice será como árbol plantado. O sea que hubo alguien que lo plantó, hubo una persona quien plantó ese árbol, o hubo un jardinero que llegó para plantar el árbol. Entonces, si hubo alguien quien lo plantó, esa persona plantó el árbol en un propósito. No solo llegó a plantarlo así nada más que voy a sembrarlo, sino que la persona que llegó a plantarlo tiene un propósito sobre esa planta, sobre ese árbol. O sea que la persona que fue a sembrar ese árbol, en su tiempo va a esperar el fruto de ese árbol. O sea que en un proceso, en un tiempo, va a dar frutos, que es el propósito que fue a sembrarlo. Así también, para que el árbol crezca y sea fuerte, necesita tiempo para crecer, tiempo para madurar y tiempo para que empiece a dar frutos. No es de que el árbol se siembre ahora y después mañana va a dar frutos, sino que va a haber un proceso donde la persona que fue a sembrarlo empieza a cuidarlo, empieza a limpiarlo, empieza a limpiar sus hojas de las plagas. Pero la persona que sembró el árbol lo sembró junto a corrientes de aguas, dice. ¿Sabes por qué?
para que ese árbol absorbe el agua, para que así ese árbol pueda dar raíces fuertes, para que ese árbol sea estable, que cuando llega tormentas, cuando llegue la sequía, ese árbol va a dar frutos todo el tiempo porque está sembrado junto al agua. Quizá este árbol le va a llegar tiempos difíciles, donde va a haber tormentas, pero nunca va a caer, sino que va a dar fruto todo tiempo. Si el árbol representa nuestra vida espiritual en Cristo Jesús, o sea que el ejemplo que da la Biblia representa nuestra vida. Yo no sé qué es lo que el Señor te ha encomendado o donde el Señor te ha puesto. Yo no sé el privilegio que el Señor te ha dado, o yo no sé dónde el Señor te ha puesto para que prediques la palabra de Dios. Va a haber tiempos difíciles donde nos llegue duda en nuestra vida. Podemos decir, ¿será que el Señor me está mirando? ¿Será que el Señor está conmigo? Yo lo siento que está lejos de mí. O no sé si este privilegio que yo tengo lo he recibido del Señor, o lo he recibido de las personas. Entonces puede llegar una duda en nuestro corazón. Así como el árbol alguien lo sembró cerca del río, así también alguien te ha elegido para un propósito. O sea que no es una persona, no es alguien de aquí de la tierra, sino que el mismo Señor es el que nos ha llamado para un propósito, para que los hijos que no han aceptado a Cristo, ellos puedan regresar, o ellos puedan aceptar a Cristo como su único Salvador. Por eso el Señor te ha llamado para un canal de bendición. Porque en San Juan 15:16 dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La palabra dice que no me elegiste a vosotros a mí, sino que yo los elegí, dice la palabra de Dios. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. O sea que el Señor es el que nos ha dado el privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Así que si tú en un momento llega esa duda en tu corazón, y si tú en un momento te encuentras en un tiempo difícil y dudas de eso, pero esta palabra aclara de que nosotros no somos los que hemos elegido a Dios o hemos encontrado a Dios, sino que Él es el que nos encontró. Él es el que nos eligió. Él es el que nos plantó cerca de aguas, así como el árbol. Él es el que nos puso en ese lugar donde estamos predicando la palabra. Él es el que nos mandó para que nosotros vayamos y demos la palabra de Dios. Él es el que nos dio el privilegio de compartir la palabra de Dios. Por eso dice la palabra: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, dice la palabra de Dios, para que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, Él los dé. Así como el árbol necesita tiempo para crecer y dar frutos, así nosotros se necesita tiempo para crecer en el Señor.
cuando el Señor nos entrega un privilegio, cuando el Señor nos planta en un lugar, cuando el Señor nos dice vas a predicar la palabra en este hogar. Tal vez tú puedes ver en ese lugar, tal vez no hay personas quien te escuche, o tal vez va a haber personas que no van a recibir la palabra cuando tú entregues, o tal vez tú estás predicando en una casa donde solo hay 2 personas y tú puedes decir, yo no puedo así, no hay muchas personas a quien yo predique. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que ser fieles en donde el Señor nos plantó, donde el Señor nos puso para predicar la palabra. Así como el árbol cuando es sembrado, poco a poco va creciendo y poco a poco el dueño lo va limpiando, poco a poco el dueño lo va alimentando. Así es cada uno de nosotros. El Señor es el que nos va a dar la fuerza. El Señor es el que nos va a ayudar si nosotros somos fiel delante del Señor, que es lo primero, la fidelidad a Dios. Ese es lo primero que tenemos que tener en cuenta, es la fidelidad a Dios. Si tú lo haces con todo tu corazón, si tú predicas la palabra de Dios con todo tu corazón, el Señor es el que va a dar el crecimiento, porque la palabra dice que da su fruto en su tiempo, dice la palabra de Dios. Entonces tú que escuchas este audio, yo no sé dónde el Señor te ha puesto para que prediques la palabra. Tú sé fiel en dar la palabra. Tú sé fiel en donde el Señor te ha puesto. Tú sé fiel en predicar a las personas que el Señor te ha puesto para que tú los prediques, para que tú los cuides, para que tú los diriges. Que el Señor es el que va a dar el crecimiento si somos fiel delante del Señor. En Salmos 101:6 dice la palabra de Dios: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá, dice la palabra de Dios. Los ojos del Señor siempre va a estar sobre aquellas personas que buscan la aprobación de Dios antes que el de los hombres. Porque hay veces, muchas veces decimos, no hay muchas personas, o que esté alguien muy importante para que yo le predique, o que estén los líderes, o que estén los supervisores, o que esté el coordinador, así yo puedo dar palabra con ánimo, pero no debe de hacer así, sino que nosotros tenemos que ser fiel y buscar la aprobación de Dios, que eso es lo más importante, que el Señor es el que lleva el control. El Señor es el que lleva ese tiempo que nosotros le dedicamos a Dios. Si nosotros predicamos, si nosotros animamos, si nosotros ponemos nuestro tiempo para el Señor es el que va a dar la recompensa. No es la persona, no es alguien de aquí de la tierra, sino que el Señor es el que va a dar la recompensa. Por eso el Señor dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, dice. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá, dice el Señor. Por eso tenemos que buscar primeramente la aprobación del Señor. También dice que los que andan en camino recto servirán, dice. En Lucas 12:42-44 dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. Vamos a leer otra vez Lucas 12:42-44. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa,
para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. Dice, tú y yo somos mayordomos del Señor. El Señor ha puesto dones de servicios en nuestras manos para que en este tiempo demos fruto. También dice, bienaventurados los que cuando el Señor venga los encuentren fieles en donde el Señor los ha puesto, en donde el Señor los ha plantado, porque recibirán sus recompensas, dice. Por eso yo te animo, que tú estás escuchando este audio. Yo te animo que permanezcas, que sigas luchando, que sigas permaneciendo en el Señor. Amén. Voy a leer otro versículo en Salmos 31, 24. Dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios por este pequeño tema que el Señor nos ha entregado, que esta palabra el Espíritu Santo lo siembre en nuestro corazón. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, gracias te damos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor Jesús, ser como el árbol plantado, Señor Jesús, que da su fruto en su tiempo, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que seas tú alimentándonos, Señor. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, ayudándonos para ser fiel a ti, Señor Jesús, que no busquemos, Señor, la aprobación de las personas, sino que busquemos tu aprobación, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, danos fuerza, Señor Jesús, para seguir adelante, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, te doy gracias, Señor Jesús. Amén y amén.